Hola, hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a esto que es Estamos en Eso, edición especial. Esta vez nos metemos de lleno con todo lo que es el ámbito deportivo. Si bien en los programas anteriores repasamos historias policiales, se podría decir, con el caso de Gonzalo Acro, Lele Gatti o Nair Galarza, ahora nos metemos de lleno con algo que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata, que es el clásico entre Peñarol y Quilmes, dos clubes de la ciudad, que se dan a conocer por distintas formas en el ámbito deportivo. Peñarol, más identificado como un club de barrio, que logró darse a conocer gracias al básquet, principalmente porque fue campeón tanto nacional como de América. Y luego Quilmes, una institución consagrada en la ciudad, que se ubica dentro de los más grandes clubes de la ciudad, justamente por distintas disciplinas, entre las que se destaca el fútbol y el básquet, aunque también tiene un instituto secundario y un instituto superior donde se brinda la carrera de educación física. En este programa vamos a estar tocando diferentes temas como la historia de cada uno de ellos, lo que tiene que ver con las barras bravas de cada uno de los clubes, pero antes de meternos en todo eso tenemos que en los inicios, ¿no? Lo que tiene que ver con la rivalidad entre ambos clubes, cómo surge esta confrontación entre ambos, pero para ello la tenemos a Carmen Nosey Colombera, que nos va a estar contando un poquito, porque todo se inicia con una tradición, se podría decir, ¿no, Carmen? Es así, Fari, muchas gracias. Un gusto poder compartir acá Estamos en Eso un poco de la historia de dos clubes de básquet, dos clubes que ya han crecido mucho, con más de 30 años en rivalidad, porque esto, como vos bien decías, se ve visto dentro de una tradición. ¿Por qué? Porque el 13 de noviembre de 1989, cuando la Asociación de Clubes estaba buscando ampliar la Liga Nacional a 16 equipos, recordemos que eran 14 en ese momento, hoy en día son 20, lo que pasa es que Peñarol impone su voto a moción de que no se incluyeran a 16 equipos. Ahora, ¿por qué Peñarol no quería incluir más equipos? Que uno podrá pensar, decir, bueno, va a haber más rivalidades, más equipos, más gente, va a mover más el básquet. Peñarol era el único club que estaba jugando en Liga Nacional en ese momento y claramente había un capital económico que se movía y lo favorecía en este momento al 1000 rayitas. Y con este voto en negativo, con esta moción, Quilmes se queda sin la posibilidad de un ascenso para esa década del 90. Claro, hasta el momento Peñarol era el único equipo de Mar del Plata que estaba disputando la Liga Nacional, la primera división, que había logrado el ascenso en 1987, ¿no? Sí, sí. Se podía dar también el ascenso de Quilmes, que había quedado tercero en ese momento, y gracias a este agrandamiento, ¿no? digamos, de la liga, Quilmes iba a ser el primer beneficiado. Pero justamente con la moción que presentó Peñarol, terminó siendo el primer damnificado, ¿no? Sí, exactamente, y eso tiene día, tiene fecha, y todos los hinchas de Quilmes lo viven, por una cuestión de que ahí fue el quiebre entre estos dos clubes, que claramente Quilmes, como bien lo mencionabas, tiene más rivalidades, tiene más equipos, pero justamente el quiebre entre Peñarol y Quilmes se pasa dentro, fuera de la cancha, ¿no? Es afuera de la cancha donde se genera la rivalidad, después se termina agravando más con el tema del fútbol, porque se meten las hinchadas del Alvarado y Aldo Civi para agrandar más esta rivalidad entre estos dos equipos, pero que a Quilmes le sacaba la posibilidad de ascender. Ahora bien, un dato que no me quiero olvidar es la cuestión esta de que vos decías, era el tercero que había terminado en esa Liga B para poder pasar a lo que iba a ser la Liga Nacional. Y vos decís, pero si terminó tercero, ¿cómo va a ascender si tiene solamente dos posibilidades? Quilmes iba a ir a un partido de repichaje y tenía la posibilidad si lo ganaba. Entonces, ese fue el tema que a Quilmes le pareció como una daga en la espada, que la verdad que los hinchas hasta el día de hoy la viven así, y también los hinchas de Peñarol han tomado esta rivalidad de forma claramente contundente y de corazón, porque se los ve claramente desde el barrio de Materno como el barrio del Uro. Sí, me quiero detener un poquito. Vos hablabas que la traición fue fuera de las canchas, Sí. ahí ya empezó la rivalidad, pero también se empieza a dar un poco la rivalidad a partir de la inclusión de Alvarado y Aldo Civi, como bien mencionaste. Tenemos en cuenta que Peñarol hacía de local en el Superdomo, en la zona del puerto, que el puerto está identificado con Aldo Civi. Y un Sí. poco lo que es el Club Alvarado se empezó a ser simpatizante de Quilmes justamente para hacerle la contra al Tiburón, ¿no? Claramente, sí, sí, con el tema de barras, claramente Nicolás Cristina es la mejor persona que te puede dar un análisis, el tema de barras, pero claramente esto agudizó la rivalidad entre ambos clubes,
por una cuestión de que se habla que el acercamiento vino por parte del Tiburón, Alvarado que también dio su lado para Quilmes, e inclusive en los primeros años que veíamos a la gente del Torito, se hablaba inclusive dentro de la cancha la palabra matadero, matadero, como el cántico de guerra del Torito de Mar del Plata, dentro de la cancha de Quilmes, que eso agudizó más los enfrentamientos, pero no siempre fue así, esta cuestión de que ambos clubes estén tan divididos. Exactamente, Carmen, me quiero detener un poquito en eso, porque nosotros estamos hablando de rivalidad, pero antes de que surja esta rivalidad, esta confrontación, ¿se podría decir que había como una especie de amistad, un apoyo entre ambos? Sí, la verdad que sí, había mucho compañerismo entre ambos clubes porque la verdad que ambos tenían algo muy claro. Querían representar a Mar del Plata. Ambos clubes buscaban lo mismo, querían que Mar del Plata tuviese un equipo de básquet jugando en las grandes ligas. ¿Qué pasa? Tanto el equipo de Peñarol que asciende, como muy bien vos decías, fue la hinchada de Quilmes a apoyar a Peñarol, que es algo que vos decís, hoy en día no se puede ni ver eso, de que alguien de Peña vaya a alentar a alguien de Quilmes y viceversa, pero ahí fue cuando el Cervecero fue a alentarlos cuando tuvo el ascenso en el 87, y después viceversa, como los mismos chicos de Peñarol fueron a alentar a los chicos de Quilmes cuando pasaron de etapa regional a poder jugar en la Liga Argentina. La verdad que fue algo muy contundente que se terminó viendo porque lo peor que fue en 87, vos decís 3 años después, ves la traición que genera Peña a Quilmes y que Quilmes la verdad no lo toleró por una cuestión de que todos esos años acompañando, apoyando y que muchas veces la gente decía, yo iba a ver básquet, yo iba a ver apoyar a Mar del Plata. Exactamente, si escuchás muchos testimonios de la época o de gente que está en el tema, que sabe, se veía que la gente iba a apoyar al básquet marplatense, que iba a ver un show y que quería ver un equipo en primera división, o dos equipos en este caso. Pero bueno, a partir de esta tradición es que se separan los caminos y es hoy la rivalidad que tenemos. ¿Algo más que te gustaría agregar, Carmen? Mirá, sí, me gustaría agregar un par de declaraciones que dieron diferentes dirigentes cuando se dio este quiebre entre Peñarol y Quilmes, porque como recién decíamos, el 13 de noviembre de 1989 fue cuando Peñarol pone esta moción para que Quilmes no ascienda directamente. A los pocos días, para el diario La Capital, Enrique Cubo habla con la prensa y dice: sacándonos la careta y así ser claros, a nosotros no nos interesaba económicamente que ascendiera Quilmes. Somos totalmente francos en eso. Si hubiera ascendido, no hubiese habido problemas y estaríamos compitiendo los dos. O sea, Peñarol no tenía problema que Quilmes ascienda, pero no sobre la mesa. Una cuestión económica, ¿no? La verdad que sí, lo que termina condenando a Quilmes, que después termina ascendiendo a los pocos años, y que la verdad que ahí se da más la pica, porque con 100 años de historia, de clásicos entre ambos, de 100 partidos que se han dado entre ambos, han habido muchos libros que hablan de esta cuestión de cómo el clásico asentado en los últimos años marca la historia de ambos clubes, donde tenés grandes leyendas que han formado parte de ambos equipos. También para destacar que desde 2019 no han habido clásicos propiamente dicho en la misma liga, porque están en diferentes. Claramente Peñarol sigue jugando en Liga Nacional, mientras que Quilmes ahora está en Liga Argentina. La última que jugaron fue en 2019, pero aún Mar del Plata conmemora lo que es el básquet en la ciudad de Mar del Plata, porque desde 2022 se juegan los amistosos. Exacto. El año pasado se jugó también el clásico Leyendas, que trajo diferentes jugadores muy llamativos para ambos equipos, como puede ser Dominé, como puede ser Lauría, que volvieron a la cancha usando las camisetas de Peñarol y Quilmes, y que hoy en día el clásico perdura, pero se vive con una intensidad diferente porque sigue siendo una cuestión familiar. Exacto, Carmen. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Ahora a nosotros nos toca ir a una entrevista con Franco Tagliaferri, que se pudo reunir con Sebastián Arana, un especialista del básquet marplatense, que ha escrito libros de Quilmes, de Peñarol, de la historia del clásico y de lo tanto que significa este partido tanto para Mar del Plata como para la Liga Nacional. Lo vemos y lo escuchamos. Hola Lauti, sí, como vos decías, tenemos acá una entrevista pactada con Sebastián Arana, un especialista en básquet y también autor de 2 libros sobre la historia de Quilmes, sobre sus 100 años, y la historia de Peñarol en la Liga Nacional y también Liga de las Américas y todo lo que conlleva al Club Mil Rayitas. Así que bueno, vamos a arrancar la entrevista, que vamos a hablar sobre la historia tanto de Quilmes y de Peñarol, del clásico y demás. Primero presentarte, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, que definas lo que es para vos el clásico entre Quilmes y Peñarol.
¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. En primer lugar, es uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Mar del Plata, tal vez el partido más convocante en la historia de la Liga Nacional, un clásico que a favor de jugarlo en el Polideportivo en los últimos 25 años se hizo muy, muy mirable, muy atractivo para todo el país, para televisarse, para convertirlo un poco en la imagen de la Liga Nacional. Ese partido con el Polideportivo lleno fue una muy buena imagen para la Liga, para el producto de la Liga Nacional. No podía haber mejor partido para mostrar la Liga que el Peñarol Quilmes. Y además, un hecho cultural marplatense importante, porque aquí en Mar del Plata los hinchas de básquet son de Quilmes o son de Peñarol, no hay otra historia. Entonces me parece que como producto, como duelo marplatense, ha sido de lo más importante en la historia del deporte de la ciudad. Sí, viste que se dice mucho que el Quilmes y Peñarol, desde el 92, cuando Quilmes logra el ascenso, no se ha dejado de jugar, aunque Quilmes ha estado en el TNA, ahora en la Liga Argentina, han habido partidos amistosos y demás. Y en comparación con el Aldosivi Alvarado, que recién se volvió a jugar este año, siempre se dijo como que la ciudad era más del básquet y que el Quilmes y Peñarol era más importante de Mar del Plata. ¿Vos estás de acuerdo con esta afirmación? No sé, me parece que es discutible. Y te lo digo como, no sé si como especialista, pero como alguien que ha estado cerca del básquet muchos años. Parece que el clásico del fútbol no se daba por un montón de cuestiones, pero cuando el clásico de fútbol se juegue con alguna continuidad, por tratarse de fútbol, que es la máxima pasión de los argentinos, tiene potencial como para eclipsar a Peñarol Quilmes, me parece a mí. Porque está en la cuestión de las identidades. Yo te lo decía recién. Los hinchas de básquet Mar del Plata son de Peñarol o los de Quilmes. No pasa lo mismo con los hinchas de fútbol. A los marplatenses somos de Boca, de River, de Estudiantes, de Independiente, de Racing, y hay hinchas de Alvarado y hinchas de Aldosivi. Pero es fútbol. Y el fútbol es... una vez Néstor García me dijo, el fútbol es el deporte número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5 de Argentina. Y después vienen los demás. Es la pasión de los argentinos. Entonces, un clásico marplatense como Aldosivi y Alvarado tiene potencial para superar Peñarol Quilmes, pero va una edición nada más. Claro. No sabemos lo que va a pasar con Alvarado Aldosivi, cuánto va a durar, si se va a sostener en el tiempo. Hasta tanto hay que hablar de un Peñarol Quilmes como el clásico deportivo marplatense, tal vez en su máxima expresión. Claro, totalmente. Vos has vivido varias épocas, la del Superdomo, después la del Polideportivo, pero también que muchas generaciones, por ejemplo, nosotros no la vimos, que se jugaron varios clásicos en el 11 Unidos. También preguntarte cómo era ese partido, ese clima, ese ambiente. Suponemos que era diferente al Poli, ya que es otro estadio, otra capacidad, y que bueno, estaba más cerca de... O sea, la gente, el público estaba más cerca de los jugadores. Supongo que era una situación totalmente diferente. Bueno, ¿qué sensaciones tuviste y cómo fue tu experiencia en esos clásicos? Salías con la cabeza hecho un bombo, salías mucho más cansado del partido porque se sentía todo mucho más. Claro. Y la gente cerca de los jugadores transformaban ese partido en algunas ocasiones hasta en un partido peligroso. Claro. Hubo varios episodios de jugadores peleándose con hinchas. Hubo un clásico Peñarol Quilmes, uno de los primeros que se jugó en Once Unidos, en el que un plateísta de Quilmes tuvo la idea de tirarle una trompada a un yugoslavo que metía un serbio que medía 2,3 metros. ¿Te imaginás la que se armó? Tremendo. Se terminaron los dos bancos metiéndose a la cancha, los dos bancos de suplentes expulsados. Un clásico muy, muy recordado. Hubo otro que un jugador de Quilmes se subió a la platea para perseguir a un plateísta de Peñarol. Hubo episodios así pintorescos que hacen al folclore y al anecdotario del clásico muy recordados.
Claro. en ese sentido, pero tenía una vibración única y en el Superdomo también. Sí. Yo, de alguna manera los extraño esos clásicos porque Sí. se vivían de una forma tremenda, pero el polideportivo también se vive con mucha pasión, pero Superdomo y Once Unidos, todo se multiplicaba para arriba porque eran escenarios más chicos, Claro. y el peligro era más grande. Sí, tal cual, una atmósfera que hoy no se podría jugar. Bueno, Quilmes ya no hace más de local en los Unidos, Peñarol hizo los últimos partidos, pero bueno, los clásicos son en el polideportivo. También, bueno, vos viste la época de los 90, del 2000, obviamente la de ahora. Siempre los dos equipos, aunque por ahí tenían más o menos presupuesto, siempre tuvieron buena calidad de jugadores, donde había clásicos, como todo, había algunos clásicos más parejos, otros más desparejos, pero como decía, los dos equipos han tenido jugadores de selección y que, bueno, garantizaron un espectáculo brillante. Han jugado el Cepo Ginóbili, Falabella, bueno, del lado de Peñarol, Ricciotti, Maggi y un montón de jugadores. Y bueno, ¿cómo era en lo deportivo esos clásicos? Lindos de ver, cómo se vivía, con el Hugo Sánchez de técnico, con el Che García del otro lado. Me imagino que esos clásicos, bueno, quedaron en la historia y en la memoria de todos, ¿no? Sí, han sido, probablemente los de la década del 90 han sido los mejores, porque tenías muy buenos jugadores de los dos lados, muy buenos entrenadores de los dos lados, y a los equipos armados con pretensiones, ¿no? Claro, con pretensiones de pelear arriba. Yo creo que del 91 al 95 se vieron los mejores partidos, como calidad, como espectáculo, ¿no? Como calidad de básquet, como espectáculo, los mejores hayan sido los primeros. Después, por ahí el espectáculo no fue tan brillante, por decirlo de alguna manera. Para mí sigue siendo un muy buen espectáculo en sí, el clásico, pero basquetbolísticamente por ahí no tan brillante, pero que siempre mantuvo la pasión, el fervor y el colorido. O sea, el partido también se jugaba en las tribunas, por eso Claro, es tan lindo el clásico, sí. porque se juega mucho más allá que en la cancha. Sí, bueno, mucha gente que por ahí es hincha de los dos equipos, pero por ahí que no entiende tanto lo que es el juego adentro del campo y demás, va y se queda enamorado de las hinchadas. Creo que ese es un punto fuerte, si no de los más fuertes de lo que es el clásico. ¿Coincidís? ¿Opinás lo mismo? Sí, por supuesto, pues son un espectáculo en sí mismo. O sea, Claro. vos podés tener mejor o peor básquet en la cancha, pero las hinchadas de por sí ya te garantizan Sí, claro. el espectáculo. Y en ese sentido es tan atractivo ir a ver un amistoso como los últimos que se jugaron con Peñarol en la A y con Quilmes en la Liga Argentina. Es tan atractivo ir a ese partido como uno de la década del 90. Claro. En ese sentido, la magia del clásico, el fervor del clásico no se perdió. Lo que se ha ido perdiendo es la calidad que tenían los equipos de los primeros años de la liga. Sí, tal cual. Vos remarcabas hoy que los primeros clásicos del 91 al 95 fueron por ahí brillantes y demás. También fue la época más pareja, ¿no? De lo que fue el historial y demás. ¿O hubo otras épocas también? Los primeros clásicos fueron los más parejos, deben haber sido. Posiblemente en los primeros años de la década del 2000 también hubo una paridad, ponerle entre 2001 y 2005. Agarró un momento en el que Quilmes estaba un poco mejor económicamente que Peñarol y competía mejor, y después la otra época buena de los clásicos es después del último regreso de Quilmes a la A, una vez que... Después del playoff de 2014. Claro, después del playoff de 2014, ahí hubo 3-4 temporadas en los que el clásico fue parejo, coincidiendo con el equipo de Luca Vildosa, de Eric Flora. Ahí Quilmes lo hizo un poco más parejo. Esas fueron por ahí las etapas más parejas del clásico, y la más despareja la hizo Peñarol con el equipo de Leo Gutiérrez, Campazzo, Marcos Mata, Leiva, que ganó tantas cosas. Sí, te iba a justo remarcar eso. Claro, desde el 2006 al 2013, que hubo una diferencia abismal. Peñarol tuvo esa época dorada donde ganó todo. Sí. Y que Quilmes, bueno, por problemas institucionales, económicos, tuvo varios
descensos, idas y vueltas. Y bueno, también decías que desde el 2013 al 2017, podemos decir, Sí, ¿no? Que es cuando se va 2017, Luca, 2018. sí, cuando se va Vildosa, que Quilmes sale cuarto en esa liga. Que bueno, fueron clásicos muy parejos, donde Quilmes gana su primer playoff, que es el playoff del Super 20, Sí. 2-0. Creo que en esos años tuvo un poquito de Quilmes, un poquito, no sé si un poco de mejor equipo, sino que se imponía a lo que era Peñarol, cosa que no venía haciendo. Era como una rareza, ¿no? Entonces, bueno, también preguntarte cómo fueron esas épocas donde por ahí ibas a ver los clásicos y veías como que Quilmes no podía, y que bueno, después se fue revirtiendo. Para el espectáculo es brillante. Sí, por supuesto, cuanto más paridad, mejor es. Claro. El básquet para mí es un deporte muy atractivo en tanto sea parejo. Sí, obvio. No, a mí me gusta ver un partido que salga 60-60, de 62-61 de básquet local, porque el interés por el resultado y la incertidumbre la vas a mantener hasta el final. Claro. Y por ahí el espectáculo técnicamente no es tan bueno, pero mientras la paridad se mantenga, sí lo hace interesante. Claro. Eso siempre condimentó el clásico, la paridad deportiva. En aquellos años del equipo de Leo Gutiérrez, de Campazo, de Mata, un poco se perdió. Si Sí. bien la gente iba igual, Sí. y el hincha de Quilmes le tocó ir a poner la cabeza y fue y puso la cabeza, pero la gente nunca le dio la espalda. Sí, tal cual. Bueno, la última para ir cerrando, también se dice mucho que la liga perdió un poco su magia, su show, al no jugarse el clásico. También remarcaste hoy cuando... Sí, entre otras cosas, bueno, el clásico se perdió, pero también hoy remarcaste que cuando se juegan los clásicos amistosos es como volver a la época del profesionalismo. Hoy a los dos les toca estar en categorías opuestas, pero es verdad, se vio que cuando se jugó el clásico, aunque sea amistoso, se jugó con el cuchillo entre los dientes sin querer ganarlo y bueno, con el público y el show que brindan. ¿Cómo se sintieron esos clásicos, aunque sean amistosos? Fueron muy lindos de volver a ver porque se habían perdido, Claro. reaparecieron después de 3 años sin clásicos. Quilmes descendió en 2019 y Después vino la pandemia, después vino 2021. la pandemia. 2022 se jugó del Por los partido de 100, las leyendas. 100 años, claro. Exacto. Y fue para todos, fue muy lindo volver a la cancha a disfrutar de un Peñarol Quilmes. Sí. Volvimos todos con muchas ganas de ver un clásico. Pese a que lo que marcabas vos, están en categorías diferentes, pero el hecho de volver a vivir eso, para casi todos los que estamos cerca del básquet, fue impagable. Y la idea del partido de las leyendas que se hizo la primera vez fue muy buena. Sí, O sea, había mucho interés, mucha expectativa de la gente por ver a aquellos jugadores que los hicieron vibrar 20 y pico, 30 años atrás, ¿no? sí, totalmente. Bueno, con esto cerramos lo que es la entrevista y volvemos al piso. Y bueno, muchas gracias, Eva, por tu tiempo. Y bueno, suerte en todo lo que venga, en todos los proyectos que tengas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes para cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Volvemos al piso. Muchas gracias, Fran, muchas gracias, Sebastián, por toda la conferencia, toda la sabiduría brindada en estos momentos. Ahora nos toca llegar a la pausa de nuestro primer bloque, no sin antes recordar nuestras redes sociales, que en el Instagram es Estamos en Eso _ y en YouTube Estamos en Eso. Una pequeña pausa y volvemos con más Estamos en Eso. Regresamos, segundo bloque de Estamos en Eso. En este momento lo tengo a Franco Tagliaferri sentado acá a mi costado. Fran, ¿cómo estás? La entrevista con Sebastián Arana. ¿Cómo andás, Lauti? Sí, la verdad que tuvimos una entrevista muy buena con un especialista como es Sebastián, que aparte de saber muchísimo de básquet, bueno, es autor de 2 libros. Él escribió la historia de los 100 años de Quilmes y la historia de Peñarol a lo largo de su trayectoria basquetbolística. La verdad que pudimos hablar bastante de lo que es la historia de los clásicos. Por ejemplo, una de las preguntas fue cómo él vivió el transcurso de cuando se jugaba en el Superdomo, que se arrancó jugando, los clásicos en el 11 Unidos y después en el Polideportivo. La verdad que, bueno, dio unas declaraciones que se las recomendamos que vean el video, porque, bueno, son épocas y por ahí muchas generaciones que no vivieron la época del Superdomo ni tampoco del 11 Unidos, bueno, lo que era el ambiente, lo que era el clima, y siempre está bueno hablar de básquet con alguien tan especializado como Sebastián. Con alguien que sabe tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora en este momento nos toca meternos un poquito con lo que tiene que ver con la historia de Quilmes. Sí. Así que, ¿qué me podés contar?
Si querés, vamos a arrancar desde Bueno. el inicio. Es un club que se funda en el año 1922 22. y que a partir más o menos del año 47 se empieza a meter en el básquet, ¿no? Sí, arranca a jugar en lo que es la Liga Marplatense y demás. Y en todos esos años Quilmes era arrollador, ganaba campeonatos y se colocaba como de los clubes con más campeonatos de básquet de la ciudad. Pasa el tiempo, se crean nuevos campeonatos como es la Liga Nacional, como es la Liga Argentina y demás. Y para los años 80, Quilmes contrata a Oscar El Hugo Sánchez, que estaba haciendo su carrera en Bahía Blanca, donde él es oriundo, donde él nació, más que nada en Estudiantes, donde por ejemplo tuvo a los hermanos Ginóbili y conoce muy de cerca y estuvo entrenando a Manu Ginóbili, ¿no? Exacto, bueno, los hermanos Ginóbili pasaron Sí. justamente por el club, un Total. apellido emblemático, ¿no? De la Emblemático. Liga Nacional. Totalmente. Te quería consultar, recién Sí. comentábamos la traición de Peñarol hacia Quilmes. ¿Cómo lo sintió el hincha? Bueno, es una realidad que es donde nace el clásico, como explicaba Carmen. La historia es así. Quilmes arranca con el Hugo Sánchez el periodo donde arranca desde el torneo provincial. En ese año gana, asciende a lo que es la Liga Federal y después en el mismo año asciende lo que es la segunda categoría, el viejo llamado TNA, que hoy en día es la Liga Argentina. En el año 87 juega, no logra el ascenso, pero para el año 89-90 Quilmes llega a las semifinales. En las semifinales queda fuera y en la Liga Nacional se rediseña el formato de equipos, que eran de 14, se quieren pasar a 16. Sí. Esto también lo explicamos con Sebastián Arana, que nos explicaba cómo era el formato y cómo se decidió seguir adelante con la liga. Bueno, la tradición, como explicaba Carmen, es que Peñarol da una propuesta y vota en contra de que Quilmes ascienda, porque Quilmes había ganado el repechaje. Y bueno, de ahí se arranca lo que es la rivalidad del clásico. Y sí, se tomó como una traición y como, bueno, listo. Ya ahora somos rivales y bueno, cuando nos tocamos enfrentar somos el clásico de la ciudad, porque eran los dos equipos representativos, tanto en Liga Nacional como era la segunda división en ese año. Exactamente, y también se dio algo particular porque en el primer partido que se juega estando los dos Sí. En primera división, gana Quilmes. Sí, Quilmes gana los primeros dos partidos y de esa temporada juegan 4 partidos en los cuales Quilmes gana 3. Después, para el otro año es al revés. Peñarol gana 3 y Quilmes gana 1, quedando empatados en 4 partidos cada uno. El historial entre ambos, si ya nos metemos en eso, hasta el año 95 Quilmes Fue bastante parejo. Sí, estaba parejo y Quilmes estaba arriba. Y en el año 95, en un partido en el 11 Unidos, Peñarol le gana y es donde arranca la paternidad, digamos, hasta el día de hoy de Peñarol sobre el conjunto cervecero. Siempre se habla capaz de Peñarol, de los títulos, y en cambio de Quilmes, que tuvo varios descensos, varias participaciones en la segunda división. Sí. ¿Por qué se da esto? Claramente hay una situación económica, que vos me sabrás explicar mejor, Bien. que tiene que ver en todo en esto que pasó. Bien, sí. En el básquet es muy común que cuando vos estás mal institucionalmente y económicamente sean campañas flojas, campañas malas y que, bueno, provocan lo que es un descenso. A comparación del fútbol, el básquet tiene una caja muy chica de plata porque, bueno, no se manejan tantas cifras exorbitantes, tantos sueldos pagados en dólares como es el fútbol, como todos sabemos de los grandes jugadores, o si querés compararlo con el básquet, con la NBA. Quilmes en el año 98 arma un muy buen equipo para tener pretensiones de ganar la liga o de llegar a instancias finales y se da a la inversa. Extrañamente, con un muy buen equipo se da el primer descenso a la segunda categoría. Claro. Y en ese momento no había problemas económicos porque recordemos que en esas épocas las marcas invertían mucha plata, los sponsors invertían mucha plata en los clubes. Quilmes llegó a tener un momento a Habana, Adidas. Imagínate lo que era en ese momento, sí, tener un sponsor así, ¿no? Y bueno, se da el primer descenso. El Hugo Sánchez vuelve porque había dejado el club y al otro año asciende con la leyenda de Milton Bell, que es donde, Seppo Ginóbili y un equipo muy bueno, Pablo Gil, pero arranca la leyenda de Milton Bell, que bueno, es uno de los extranjeros más grandes de la historia.
Bien. Después me quiero meter un poco en lo que tiene que ver con la gente y sobre todo con la cancha. Sí. Porque nosotros sabemos que Quilmes tiene en su sede, en Luriguido, el estadio José Martínez. Sí. Hizo de local en el 11 Unidos, en el Polideportivo de vez en cuando y también en Santa Clara. Sí. ¿Por qué no tiene un estadio propio? Bueno, el estadio propio lo tiene hace más de 5 meses. El 29 de enero volvió a jugar de local en Luriguido, en el microestadio, que la última vez que había jugado era en el año 1992, cuando ascendió a la Liga Nacional. Claro, pero este estadio no te permite, en el caso de llegar Sí. a la Liga Nacional, que se pueda disputar ahí, ¿no? Por la capacidad, por la infraestructura. Sí, bueno, es por temas de capacidad. Si se llegara a dar el ascenso, se tendría que reformar y hacer un poco más grande el estadio. Hoy es un estadio para 1.200 y como mucho 1.500 personas, que para la Liga Nacional tenés que tener una capacidad, creo que mínima de 2.000 espectadores. Entonces, bueno, se tendrán que hacer reformas. Como vos decías en la introducción, sí, Quilmes, desde que ascendió, se hizo cargo del 11 Unidos. La historia está en los libros y es la realidad. El estadio 11 Unidos está como abandonado y Quilmes, en su momento el presidente Rigano, aportó mucha plata y hizo la infraestructura, terminó de hacer las obras y hoy en día el estadio de 11 Unidos, el gimnasio, que es impactante y tiene una capacidad creo que de máxima de 3.000 espectadores, fue el estadio de Quilmes desde 1992 hasta el 2016. Hubo un año ininterrumpido, que es el del 2011-2012, que jugó en el Poli Quilmes, pero bueno, sacando ese año, jugó siempre en Estados Unidos y a su casa, bueno, el barrio de Parque Luro, donde tiene muchas campañas históricas, como es la del 2001, que llegó a cuartos de final por primera vez, a semifinales, 2001 y 2002, que también llega y sale tercero con el equipo de Falabella, y la de 2015, la de 2014-2015 con Batsley y Sequeira, que llega a semifinales y clasifica a la Liga Sudamericana por primera vez en su historia. Después, sí, la última es la de 2016-2017 con Eric Flor y Vildosa, ya en el Polideportivo, que también, bueno, llega a instancias finales y clasifica nuevamente a la Liga Sudamericana. Muchas gracias. Ya nos vamos a estar metiendo en todo lo que tiene que ver con esas campañas que mencionabas de Quilmes en los años más recientes. Pero ahora nos toca pasar a la vereda de enfrente, al Club Peñarol, que como bien decíamos es un club más de barrio, que si se quiere se arriesgó un poquito en lo que tiene que ver el básquet y llegó a lo más alto, siendo considerado uno de los 4 grandes de la Liga Nacional de Básquet. Pero para ampliar toda esta información lo tenemos a Tomás Navarro Comini, que nos va a estar comentando un poquito la historia de Peñarol. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Cómo estás, Lautaro? Sí, así es, porque bueno, vamos a hablar de Peñarol, que es uno de los más grandes, ¿no?, del básquet a nivel nacional y también a nivel local, porque bueno, sus títulos lo dicen, sus títulos lo indican y bueno, es uno de los que manda en la historia del básquet tanto a nivel local como nacional. Pero bueno, vamos a arrancar por el inicio, ¿no? Porque Peñarol se fundó en 1922 cuando un grupo de vecinos decidió juntarse y reunirse para crear un lugar de reuniones, de reuniones entre vecinos, de actividades sociales y deportivas, y el nombre asignado fue Peñarol debido a que el club uruguayo, el Manja, se encontraba en ese momento en la ciudad de Mar del Plata realizando una gira a nivel nacional, pero bueno, que pisó también la ciudad de La Feliz, ¿no? Poco a poco Peñarol se fue transformando en una de las instituciones más importantes de Mar del Plata y su primer título llegó en 1927 en el torneo local en la Liga Marplatense de Fútbol, pero bueno, eso es en el plano local. Después, en cuanto a su sede, Peñarol no tenía una ubicación fija, fue recorriendo varios puntos de la ciudad hasta llegar en 1946, cuando adquirió finalmente la sede que actualmente ocupa en Garay y Santiago, más específicamente en Garay 2524. Exacto, Tommy. Bueno, como muy bien decías, a partir del año 46 se mudan a la parte de Garay y Santiago del Estero, donde está ubicado el club actualmente, donde se brindan tantas disciplinas. Pero bueno, como bien decíamos, lo importante es el básquet, donde Peñarol logró el ascenso en el año 1987 y tan solo 6 temporadas después logra su primer título, ¿no es así, Tomás? Sí, así es. Bueno, Peñarol primero se emergió como un club de fútbol, ¿no?, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y a fines de los 40 comenzó a agregar el básquet a sus disciplinas del día a día. Comenzó a practicarse el básquet y bueno, venía un poco atrasado por el tema de los buenos resultados en fútbol y que todo el apoyo era justamente
para la pelota que se juega con los pies. Y en 1951 Peñarol finalmente se afilió a la Asociación Marplatense de Básquet, y en 1979 obtuvo su primer título en el básquet local. Luego en 1985 decidió jugar a nivel nacional y se inscribió para disputar la primera Nacional B, pero no fue, como vos decís, hasta 1987, cuando tras quedar segundo en la temporada regular de la primera Nacional B y quedar segundo también en el hexagonal final, finalmente logró el tan ansiado ascenso a la Liga Nacional. Y bueno, fue en 1993, en la temporada 1993-1994, de la mano de su entrenador Néstor El Che García, un histórico del básquet argentino, que bueno, finalmente condujo a Peñarol a su primer título de liga, con figuras como Marcelo Ricciotti, Ariel Bernardini, Esteban de la Fuente y Diego Maggi. Exactamente, Tommy. Bueno, como todo equipo argentino que transita a una división inferior, cuando le toca ascender, hay temporada de transición donde uno pelea más abajo, se empieza a acomodar a mitad de tabla, hasta que llega el tan ansiado título en el año 93, que tuvo las calles de Mar del Plata repletas de gente, ¿no, Tommy? Sí, así es, casi 50.000 personas se congregaron para festejar el título de Peñarol, ya no recibiendo tanto el apoyo de Quilmes como lo fue en su ascenso, ¿no?, a la Liga Nacional, cuando diferentes clubes de la ciudad de Mar del Plata se encontraban todavía como hermanados, ¿no? Pero bueno, como vos decís, también tienen sus periodos de inestabilidad deportiva. Exacto. Luego de esa final ganada ante Independiente de General Pico por 4-1 en La Pampa, entre 1996 y 1999, Peñarol se dedicó a pelear por la permanencia, y bueno, no fue hasta 2001 que, tras la llegada de Domingo Robles, presidente más ganador en la historia del club, y que también, bueno, fue el artífice de un Peñarol que no paró de ganar títulos, pero bueno, también se dio un periodo de inestabilidad hasta el 2006-2007, cuando llega a la final de la Liga Nacional ante Boca, el Boca de Sergio El Oveja Hernández, que en la siguiente temporada, 2007-2008, arriba a las filas de Melrayitas para conducir el equipo, que fue, bueno, realmente histórico, consiguió una serie de títulos y, bueno, llegó a ser la época dorada del club marplatense. Exacto, Tommy. Bueno, como muy bien decías, llega en 2001 Domingo Robles, a partir de ahí se empieza a dar un pequeño periodo de inestabilidad, pero ya en 2006 arranca lo que viene siendo la época dorada del Club Peñarol. Ya en 2007 llega el Sergio Oveja Hernández con 4 títulos ganados en Boca anteriormente, y con el entrenador más cotizado del país, con la plata que podía poner el presidente y la llegada de jugadores que terminaron siendo emblemáticos, se empieza a dar lo que es la época dorada, ganando tantos títulos. ¿Qué jugadores recordás que hubo en esa época y que son tan importantes en la historia de Peñarol? Bueno, en esa época dorada de Mil Rayitas se destacaban jugadores como el juvenil Facundo Campazo, Leo Gutiérrez, y bueno, hay un montón de figuras también, pero bueno, llegó a cosechar 11 títulos este Peñarol de Sergio El Oveja Hernández, con 4 ligas nacionales, 3 Super 8, 2 Interligas, 1 Copa Argentina y 2 Liga de las Américas, que bueno, es el título más importante del básquet argentino, ¿no? Exactamente, llegó hasta ser campeón de América. Como muy bien decíamos al principio, es uno de los 4 grandes de la Liga Nacional, junto a Ferrocarril Oeste, Atenas y Boca, y todo gracias a la reciente historia a partir de la llegada de Domingo Robles, que fue presidente durante 21 años. A nosotros nos toca llegar a la segunda pausa y en momentos volvemos con más Estamos en Eso. Muy bien, volvemos con el tercer bloque de Estamos en Eso, y ahora nos toca meternos un poco con los barra bravas, algo que le gusta a este elenco hablar. Si bien ya lo mencionábamos en el primer bloque con Carmen Nosey, ahora lo tenemos a Nicolás Caristina, que nos va a ampliar un poco el tema. ¿Cómo andás, Nico? Decime si es verdad lo que digo. Tenemos un poco que ver los hinchas de fútbol, ¿no?, en este tema. Tenemos mucho que ver en los hinchas de fútbol, y más que nada en la ciudad de Mar del Plata. Porque esta rivalidad, como bien decía Carmen en el primer bloque, nace a principios de los 90 con esa quita de plaza, pero antes en la ciudad de Mar del Plata está muy popularizado ir a apoyar al equipo marplatense. Bien. Como Peñarol hacia el local del Domo, que queda en Edison entre Bermejo, era la zona portuaria, la zona del equipo marplatense. Aparte está a muy pocas cuadras de la sede social del Club Aldo Civi. Entonces, la hinchada Aldo Civi, la apodada La Pesada históricamente, iba a apoyar al equipo marplatense, que era en este caso Peñarol.
Cuando se hace la rivalidad esta, que es la famosa traición Exacto. de Peñarol a Quilmes, Alvarado va a apoyar a Quilmes solo porque Peñarol era amigo de Aldo Civi. Claro. Es como una pelea de chiquilines, como yo te apoyo a vos, vos apoyás al contrario. Exacto, tenemos la inclusión entonces de la barra brava, de dos equipos importantes de la ciudad, de los dos equipos de fútbol más importantes, que se meten justamente en la pelea de los dos equipos más importantes de básquet. Lo que te quería consultar, ¿hay alguna diferencia entre la cultura barra brava del fútbol y del básquet? ¿O al pasar este hecho es como que se hermanan? Mirá, la cultura barra brava, como bien decíamos en otros programas, esa jerga de robar trapos, de alentar los 60 minutos, en este caso en básquet, es básicamente la misma. Lo único que destaco que no es igual al fútbol es el tema de los negocios. Acá en el básquet las barra bravas van solamente por amor al equipo. Por y los colores. Exactamente, y no hace tantos negocios con los trapitos o los choripanes afuera del estadio. Eso es algo para destacar en el básquet que es como más familia, ¿no? Exacto. Y hablando un poco de la familia, con el tema de los barra bravas siempre tenemos que hablar de la violencia. ¿Hubo hecho de violencia entre las barras de Peña y Quilmes? ¿Tenés alguna data sobre eso? Muchísimos hechos de violencias. Voy a empezar con uno que es de los más famosos, que salió en las televisores de toda la Argentina, por el hecho de violencia y cómo se dio, porque se dio en una batalla campal en el medio de un partido de básquet. Contame un poquito Esto más. fue en el año 2008 en Olavarría. Pero muchos se preguntarán por qué dos equipos de Mar del Plata fueron a jugar a Olavarría, ¿no? Claro, encima que se dé una pelea fuera de la ciudad es Exactamente, raro. porque el Polideportivo se estaba preparando para la famosa final de Argentina y España por la Copa Davis y el Polideportivo estaba siendo reformado para esa dicha final. Justo sea el calendario que coincide Peñarol y Quilmes y tienen que jugar entre sí. Y aparte es un partido muy importante que tienen que estar las dos hinchadas. Ya Olavarría, que las hinchadas agarren por la misma ruta, ya era medio peligroso. Es como que en el aire estaba ese clima de guerra. Claro, el encontronazo en el trayecto, ¿no? Exactamente. Bueno, el partido todo bien, termina el partido, gana Quilmes 102-95 en el estadio de Estudiantes de Olavarría. Pero ¿qué pasa? Entran los hinchas de Quilmes a la cancha a festejar con el equipo y dos hinchas de Quilmes van hacia el lado de Peñarol a festejarle en la cara. ¿Qué pasa? Bajaron toda la hinchada al número 6 de Peñarol y fueron a buscarlo de Quilmes, a lo que se armó una batalla campal en el centro del campo. Claro. Y no solo hubo heridos de los hinchas, sino que hubo heridos de Pablo Gil, quien era jugador de Quilmes, y lamentablemente sufrió muchos golpes de la hinchada de Peñarol, ¿no? Algo bastante lamentable y que quedó marcado en la historia de este clásico. Ahora, imagínate si todo este hecho se hubiese dado en un estadio como el José Martínez o el Once Unidos, donde realmente las hinchadas están prácticamente al lado de los jugadores, están al borde de la cancha. Decí que se dio en Olavarría y fue prácticamente después del partido. Fue después del partido, pero los jugadores seguían estando allí, por eso Pablo Gil recibió varios golpes y algunos jugadores se refugiaron en el vestuario. Pero fue un partido que al día de hoy se recrimina la presencia policial, porque los hinchas de Peñarol y Quilmes iban al baño y se encontraban. Había una cierta pica, Claro. obviamente, con todo lo sucedido estos años, y ya se venía ese olor a guerra que había en el clima. Y también, bueno, se desató la batalla campal y hubo heridos, y a raíz de eso, la Liga Nacional sancionó con quita de puntos a Peñarol y Quilmes respectivamente. Muy bien. En los programas anteriores, por ejemplo en el de Gonzalo Acro, nombrábamos a alguno de los capos de la barra de River Plate. En Peñarol y Quilmes, ¿se conoce el nombre de alguno de estos, de los más identificados con Se el conoce, equipo? por ejemplo, Peñarol, que es la gloriosa número 6. ¿Sabes por qué es el nombre de la número 6? Contame. Porque, bueno, la hinchada de Bocas es jugador número 12, porque justamente la hinchada es ese jugador, y en el básquet son 5 jugadores, entonces el jugador número 6 es la hinchada de Peñarol. Bien. El primer jefe de la barra es el Gordo Maggi, que fue uno de los primeros que estuvo incursionando en ese mundo barra, en ese mundo de alentar. Pero hace 18 años atrás ya tiene el poder como el famoso pirujo, le dicen. El pirujo. El pirujo. Es un hincha bastante caracterizado de Peñarol, pero más que nada más para alentar. ¿Del ámbito quilmenio? El ámbito quilmeno, que ¿Cervecero? es la famosa banda de Quilmes, que se divide en grupos. O sea, es toda una banda, todo un hincha que es la banda de Quilmes o Q22, pero bueno, está el grupo de los Bonis y el grupo de los Quinchos, que ellos tienen como el poder de la barra, pero más que nada van a alentar, colgar los trapos y esa cultura barra brava de seguir al equipo los 60 minutos en este caso. Por último, Nicolás, ¿qué hinchada te parece la mejor? Mirá, para mí son dos hinchadas espectaculares. Los clásicos acá en Mar del Plata se viven de una manera impresionante, pero yo le doy un puntito a la hinchada de Quilmes porque tiene esa certeza que nunca ganó títulos, siempre desciende y la hinchada está ahí presente.
Muy bien, muchas gracias, Nico. Bueno, se dice que a Quilmes lo hace grande su gente y a Peñarol lo hace grande las copas, ¿no? Nosotros nos toca pasar a un tema de actualidad, un poco de repasar lo que tiene que ver con las últimas noticias de Peñarol y de Quilmes y también el repaso por las últimas campañas. Pero para ello lo tenemos a Lautaro Durso, que va a estar repasando un poquito el tema. ¿Cómo andas, Lauti? ¿Cómo andas, Lautaro? Como bien dijiste, vamos a repasar un poco lo último de ambos equipos. Vamos a repasar también años anteriores, pero si te parece, arrancamos con lo último tanto de Peñarol como de Quilmes. Claro, Peñarol jugó ayer, ¿no, Lauti? Es verdad, ayer ganó Peñarol, le ganó a San Martín de Corrientes y empató la serie 1-1. Esto es por los octavos de final de los playoffs de la Liga Nacional de Básquet. Y vamos a repasar también lo que hizo Quilmes, que perdió en los playoffs de ascenso, perdió en cuartos de final frente a Lanús en una serie de 3-1. Eso fue lo último del Cervecero. Por otra parte, si te parece, vamos a repasar un poco los últimos años de ambos equipos, porque se nota cierta decadencia dentro del básquet de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Exacto. Lo que tenemos que ver con Peñarol es que después de alcanzados los títulos, se vino como una época de sequía, donde los más grandes jugadores, algunos por edad, se terminaron retirando, otros se fueron, y actualmente no atraviesa el mejor momento, ¿no? El club. No, es verdad, no está atravesando su mejor momento. Veremos si este año lo puede revertir. De momento tiene la serie igualada. Veremos cómo se desarrollan los demás partidos para ver cómo se empareja el cuadro. Pero el año pasado también jugó los playoffs, perdió con Boca, perdió 2-0 en octavos de final. El año anterior también jugó contra Boca y perdió 3-0 por cuartos de final. Y la última temporada, que fue la que no llegó a clasificar a los playoffs, fue una temporada realmente mala. Deportivamente estuvo muy flojo el equipo, se notó que faltaban jugadores de calidad y que la situación institucional no era la mejor dentro del equipo. Pero aún así es un equipo que se sigue manteniendo en primera división, que siempre es catalogado como uno de los grandes, que siempre se puede esperar cierta sorpresa del equipo y que además mantiene ese logro, esa medallita de no haber descendido nunca. Exactamente, 37 años ininterrumpidos que Peñarol participa de la primera división, pero bueno, ya hace más o menos 10, 9 años que no logra acceder ni siquiera a semifinales y que incluso peleó varios descensos. Caso contrario, Quilmes, que justamente le toca disputar la segunda categoría, hubo varios ascensos en el medio, descensos, pero bueno, actualmente disputa la segunda categoría y ya está pensando en la siguiente temporada porque, como muy bien decías, ya quedó afuera este año en el intento de ascenso. Sí, es un poco particular el caso de Quilmes porque si tomás los últimos 10 años tiene los primeros 5 de esta última década, muy buenos años, realmente históricos para el club, y los últimos 5 realmente han sido años oscuros, donde se nota que hay falta de presupuesto, donde los jugadores no terminan rindiendo de la mejor manera en el equipo. En la temporada 14-15 logra una temporada histórica, clasifica por primera vez a la Liga Sudamericana. Después lo vuelve a repetir esto en la temporada 16-17, otro muy buen año para el equipo, para el Cervecero, y lamentablemente en la temporada 18-19 terminan descendiendo a la segunda división y desde entonces no han podido ascender. La vez que más cerca estuvieron fue cuando perdieron la final de conferencia en la temporada 21-22, en la temporada 20-21. Eso fue lo más cerca que estuvieron de volver a primera división, o sea que también se le ha complicado muchísimo este pasaje de los últimos años en la segunda categoría. Exactamente, Lauti, bueno, hace varios años que está atravesando esta difícil situación y la verdad que sería lindo volver a tenerlo en primera división por la gente, para que se vuelva a vivir el clásico y que deje de ser un amistoso como se dio en las últimas participaciones. Muchas gracias, Lauti, a nosotros nos toca llegar al final de este bloque y ya volvemos con más, estamos en eso. Volvemos con más, estamos en eso, y en este último bloque vamos a estar hablando con Máximo Badie sobre por qué Peñarol Quilmes es el mejor clásico del país. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Cómo estás, Lautaro? Sí, ya lo introdujiste de la mejor manera porque sin ningún tipo de dudas, no solo voy a decir que es el mejor clásico de básquet nacional, sino que voy a decir que es el segundo mejor clásico del país a nivel deportivo general. Únicamente posicionado después de Boca River, ¿no? Así es, ese sería el Boca River y ahí vendría el Peñarol Quilmes. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué crees que el Peñarol Quilmes
no solo es el mejor clásico de básquet, sino el segundo a nivel nacional en todas las disciplinas. Bueno, mira, Lautaro, eso se resume a algo tan hermoso como es la historia entre estos dos equipos, la rivalidad y cómo lo vive su gente. Ya lo estuvieron diciendo nuestros compañeros del elenco de Estamos en Eso, toda la historia que tienen entre Quilmes y Peñarol es una historia muy buena, más que nada también un clásico que dentro de lo deportivo es bastante nuevo. Recordemos, recién comienza en el año 90, lo decimos como si fuera poco, ¿no? Ya 34 años, pero es relativamente nuevo este clásico y sin embargo supo dar unos verdaderos partidazos. Y también hay que tener en cuenta muchas cosas. La primera es que el básquet en general en Argentina, desde que ambos equipos no comparten división, la verdad que tuvo un bajón muy importante, ¿no? En lo que es el básquet, porque antes era mucho más comercial. Es el clásico que más definido está, esto ya a nivel nacional, es el clásico que más definido está entre todos los clásicos del básquet, ¿no? Y es, bueno, claramente hay un claro vencedor en este clásico, como lo es el Mil Rayitas, ganando en diferencia de partidos, también en títulos, pero es increíble cómo Quilmes le puede llegar a complicar la vida. Estuvieron repasando ya a los chicos el historial, ¿no? Que hubo muchos casos en los que Quilmes complicaba a Peñarol, y es así, es como el equipo que lo molesta y aparte comparten ciudad y encima han sabido dar lo que son los verdaderos partidos y muy importantes. Creo que hay un quórum cuando se habla de Liga Nacional, en que este es el superclásico de la Liga, el Peñarol Quilmes, dos equipos de la misma ciudad que, como casi siempre pasa en todos los deportes, la rivalidad se da por el barrio. Bueno, en este caso ocurrió por distintos motivos que ya estuvimos repasando, y como muy bien decías, se dieron verdaderos partidazos donde sabemos que Peñarol se puede decir que es más importante quizás por sus títulos, pero que a Quilmes lo hace grande su gente, ¿no? Sí, tal cual, como lo decís vos, porque esto ya no lo voy a decir a nivel personal, sino a nivel de toda la gente que tuvo la oportunidad de ir a un clásico como lo es el Peñarol Quilmes. Es increíble el ambiente que hay en ese lugar. Creo que yo en lo personal he podido presenciar varios clásicos y no solo en el básquet, sino también en el mundo del fútbol, y la verdad creo que nada la pasé mejor que un clásico marplatense de básquetbol, porque es impresionante su gente, cómo lo viven todo el partido, no frenan ni un segundo, se van al entretiempo y siguen cantando. Es una cosa tremenda y aparte, bueno, no es la masificación de gente que llega por este tipo de partidos. Claro, es hermoso ver un polideportivo Islas Malvinas lleno de gente alentando a su club. De un lado el Mil Rayitas, azul y blanco, del otro lado Quilmes, el cervecero, rojo, blanco y negro. La verdad que es muy, muy lindo, muy hipnótico ver cómo todo el estadio está repleto, lleno de gente, de colores y toda la gente alentando. ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema, Maxi? Bueno, sí, Lautaro, hay que hablar muchísimas cosas dentro de esto. Hay que siempre estar tocando los temas de estos partidos. Son no solo importantes, sino que ahora lo que estuvo pasando es que luego del último descenso de Quilmes no se estuvo dando de manera oficial, pero es increíble cómo, a pesar de ser un amistoso, que el único objetivo sea disfrutar el buen básquet, siempre se llene la cancha, la gente esté muy metida en el partido, y hay muchísimas razones por las cuales decir que este, sin ningún tipo de dudas, es el mejor clásico del básquet, y gracias a que está en Boca y River no puedo decir que es el mejor clásico en la historia del país, pero lo de Peñarol y Quilmes es una cosa bárbara, es impresionante, y aparte hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Estos últimos clásicos han estado bastante peleados, ninguno ha ganado por una masificación de puntos. Sí, como todo clásico, siempre hay partidos memorables donde uno ha superado por mucho al otro, pero últimamente el Peñarol Quilmes es un partido que se disfruta porque no se puede deducir quién va a ser el vencedor. Pero si hay algo que no tengo dudas para decir, es que es el segundo mejor clásico del país a nivel deportivo. Ahí lo teníamos a Máximo Badié dando la explicación de por qué es el segundo mejor clásico del país. A nosotros nos toca llegar a al final de esta edición. Repasamos todo lo que tenía que ver con la historia de Peñarol y de Quilmes, dos grandes de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos, pero no sin antes recordar nuestras redes sociales nuevamente. Sabemos que en Instagram estamos como Estamos en Eso _ y en YouTube nos encuentran como Estamos en Eso. Nosotros nos despedimos y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.